cambia. No es un rumor ni una hipótesis. En la CinemaCon de Las Vegas se ha confirmado lo que ya era un secreto a voces. Robert Pattinson y Matt Reeves volverán a colaborar en The Batman 2. Y fue el propio Matt Reeves el que subió al escenario a decir lo emocionado que estaba por volver a ser parte del siguiente episodio, aunque sin dar más detalles. Lo único que sabemos seguro es que HBO Max sigue preparando una serie sobre el Pingüino, en la que Colin Farrell repetirá papel. The Batman ha conseguido recaudar $759 millones alrededor del mundo. Y seguramente unas cuantas suscripciones en HBO Max, donde fue vista por más de 4 millones de personas en su primer semana. Es normal que con estos datos Warner quiera hacer una secuela como sea. En cuanto a los villanos, Pattinson comentó en una entrevista con Vanity Fair que quería ver al Tribunal de los Búhos, la famosa historia de Scott Snyder de hace una década. Por su lado, Reeves quiere hacer su propia versión del Señor Frío, que recordarán que en su día ya interpretó un Arnold Schwarzenegger pasado de vueltas. Y es justamente esto de lo que les vengo a hablar hoy. No tengo dudas de que Victor Fries sería un gran villano en la secuela. Estamos hablando de un personaje con una gran historia detrás, un ser humano desesperado cuya motivación para hacer el mal es la venganza por haber perdido al amor de su vida. Pero hay ciertas características que pueden hacernos dudar acerca de cómo este villano puede encajar en el universo de este Batman algo más realista que planteó Matt Reeves para la primera película de la saga. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un villano con atributos, por decirlo de alguna manera, algo fantásticos. Pero para poder llegar a alguna conclusión, a continuación les presento su historia de una forma resumida y algo genérica. Aclaro esto, ya que este personaje da para un video de 1 hora o más, teniendo en cuenta que apareció en cómics, series animadas, películas, etc., con pequeñas variaciones narrativas, así que me voy a centrar en lo esencial. El Señor Frío, o Mr. Freeze, hizo su primera aparición en el cómic de Batman número 121, en febrero de 1959. Originalmente llamado Señor Cero, Señor Frío fue renombrado y popularizado en la serie televisiva de los años 60. El personaje aumentó enormemente su popularidad cuando se le dio más profundidad a su historia. Pasó a ser un genio científico que estuvo casado con su esposa Nora, que padecía una enfermedad terminal. Víctor hizo todo lo que pudo para poder encontrar una cura y así salvarla, pero se vio obligado a congelarla. Durante uno de sus experimentos sufrió un accidente con unos químicos que provocaron su transformación. A partir de ese momento, Víctor ya no pudo sobrevivir por arriba de los 0 grados de temperatura. Además, Nora muere y esos acontecimientos son los que convierten a Víctor en Mr. Freeze, un hombre obsesionado con la venganza. Paradójicamente, la misma motivación que Batman. Aclaro nuevamente que los matices varían mucho. Incluso en algunas versiones Nora continúa con vida pero congelada. Solo quiero darles un vistazo general a lo esencial del personaje. Si hablamos de sus poderes y habilidades, podemos citar envejecimiento desacelerado, intelecto de genio, invulnerabilidad a armas tóxicas y una gran fuerza que le brinda su traje, sin el que no podría sobrevivir en temperaturas por arriba de los 0 grados. Además, cuenta con una pistola congeladora lista para utilizar con aquel que se interponga ante sus planes. Ahora, regresando a la pregunta si este personaje puede encajar en la nueva saga de Batman, tengamos en cuenta lo siguiente. En The Batman todavía hay elementos de lo fantástico. Por ejemplo, el traje y la máscara de Batman son básicamente a prueba de balas, así como el Batimóvil que lo protege de todo tipo de potencia de fuego. La armadura incluso absorbe una explosión y vemos a Batman alejarse de una gran detonación sin rajuño alguno. También tenemos la escena en la que Batman escapa volando. Y por último está la cámara en los lentes de contacto que estoy bastante seguro que no existe en el mundo real, por ahora. Es verdad que estos elementos fantásticos encajaron muy bien en la película y son pocos los que se quejaron de ellos. Pero entiendo de que son la muestra de que quizás puede haber un lugar en The Batman 2 para un Mr. Freeze más realista, menos bizarro y caricaturesco que el de Schwarzenegger en la película de Joel Schumacher.
Respecto a la poca tolerancia al calor, y sin entrar demasiado en temas médicos, podríamos pensar que Víctor padece un trastorno que afecta su temperatura corporal. Esto debido al haber experimentado en su propio cuerpo al intentar crear una cura para su esposa Nora. Y es por esto que Víctor comienza a usar un traje refrescante que lo ayuda a mantener su temperatura corporal, similar a los que efectivamente existen en la vida real, como los que usan los astronautas, que funcionan mediante tubos por los que circula agua fría. Respecto a la pistola de frío, eso está más complicado. Es más, te pido ayuda. Déjame en comentarios cuál puede ser tu idea. La mía quizás sería un arpón o daga que inyecte nitrógeno líquido y congele a sus víctimas desde el interior. Por último, me animaría a decir que después de todo el hype creado con este personaje, probablemente lleguemos a verlo en la segunda parte de Batman. Ya existe un fanart acerca del tema, con una máscara de Batman congelada. Incluso hasta surgió el nombre de Mark Strong interpretando al villano. También pienso que, como en una partida de póker, se nos está mostrando esta carta, pero tienen a otro villano que aún no nos están enseñando. Por lo que presagio una segunda parte con dos villanos principales. Una fugaz escena final con el Joker, al que todos deseamos ver, presentándolo para que finalmente aparezca en la tercera parte de la trilogía. Ahora te pregunto, ¿a cuál de estos 5 actores te gustaría ver interpretar el papel de Víctor Fries? Desde ya espero tu comentario. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides dejarme tu like si te gustó lo que viste, suscríbete si aún no lo estás. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.